El El enterocolitis enterocolitis necrotizante necrotizante es una patología inflamatoria intestinal aguda que tiene una tiene incidencia una mayor en incidencia mayor en neonatos neonatos. de bajo peso al nacer. El proceso se caracteriza por una necrosis isquémica de la pared gastrointestinal que nos puede conducir a lo que es la perforación y peritonitis. Esta va a ser la patología más común y devastadora que encontremos en neonatos, como una emergencia pediátrica. A su vez es una de las más difíciles de erradicar y por eso se tiene que tener cierta prioridad en esta. Fue primeramente descrita en la década de 1960, pero no fue reconocida hasta la llegada del cuidado neonatal intensivo moderno. El proceso inflamatorio excesivo, iniciado por el intestino inmunoreactivo y catalogado como enterocolitis necrotizante, puede extenderse hasta un nivel sistémico y nos puede dar afección de distintos órganos, como el cerebro, que nos puede llevar a retrasos en el desarrollo neurológico. Por eso es que es una patología importante. La epidemiología. En la epidemiología tenemos que el enterocolitis necrotizante es una enfermedad que apareció gracias al desarrollo de la UCI neonatal moderna. Antes se describía objetivamente raras veces, actualmente se convirtió en la urgencia gastrointestinal más frecuente en los recién nacidos. La incidencia de enterocolitis necrotizante afecta a 0.72 hasta 2.4 de casos por cada 1000 nacidos vivos. Esto podría, en promedio podríamos decir que es una incidencia de 1 de cada 1000 recién nacidos. Y también catalogándolos de acuerdo al peso al nacer, en los recién nacidos con pesos al nacer entre 500 y 1500 gramos, podemos encontrar que tienen una incidencia del 5 al 15%, promediando 7% de infantes que van a desarrollar esta patología. Además, la tasa de mortalidad es algo elevada, ya que se encuentra entre el 20 y 30% de los infantes con bajo peso al nacer. Se puede encontrar una afección sistémica y neurológica hasta en el 25% de pacientes. Que se recuperan de la patología van a tener esta probabilidad de desarrollar una microcefalia. En recién nacidos a término se va a asociar a comorbilidades congénitas como cardiopatías congénitas, y los casos con mayores tasas de fatalidad son en recién nacidos con bajo peso, enfermedad de fondo más severa y en infantes que requirieron cirugía. En el Perú no tenemos cifras exactas de la tasa de prevalencia por falta de estudios descriptivos de alta significancia estadística. Sin embargo, se tiene que también se encuentra en el promedio de incidencia de 1 de cada 1000 casos y sobre todo en infantes de bajos pesos al nacer. Prosiguiendo con la exposición, vamos a ver lo que es la fisiopatología. Primero vamos a mencionar lo que es la hipótesis de Santulli, que esto nos indica que la colonización bacteriana normal en un intestino expuesto a la absorción de toxinas bacterianas intactas va a causar un daño sostenido a la mucosa intestinal. Y este daño va a ser producido por estas toxinas y va a hacer que la presencia del sustrato del alimento va a activar mediadores de la respuesta inflamatoria que van a ser partícipes en lo que es la necrosis intestinal y la formación de gas intramural. Entonces vamos a ver que se va a dar una activación de la cascada inflamatoria, lo cual va a condicionar a un daño intestinal y a la necrosis estructural, lo que se va a evidenciar en lo que es la enterocolitis necrotizante. Vamos a ver que en la fisiopatología vamos a encontrar inmadurez del tubo digestivo, va a haber colonización de la microflora normal, que se va a dar también por Escherichia coli, también por Klebsiella, Clostridium también difícil, que va a ser entre los más comunes. También va a estar
el sistema, involucrado el sistema inmunitario inmaduro, por la inmunoglobulina A, también por las células de Paneth, por la lisozima, también por exposición al alimento, por un huésped también va a ser por el huésped predispuesto y por factores de riesgo que ya les voy a explicar. Entonces, en la mayoría de los casos de enterocolitis necrotizante va a tener lugar en recién nacidos menores de 34 semanas de edad. Entonces, que van a recibir o que han recibido alimentación enteral. Entonces, la predisposición de estos niños se va a explicar más que nada por la inmadurez de su tracto gastrointestinal, que van a tener una función luminal limitada, que va a poder conllevar una absorción parcial de carbohidratos y grasas que va a ser también y grasas y que van a tener una mayor permeabilidad de la mucosa y va a tener una hipomotilidad. Entonces esto se va a dar por una inmadurez de la motilidad y una inmadurez de la motilidad y de la capacidad digestiva, también una inmadurez de la circulación enteral, también por la inmadurez de la función de la barrera intestinal, por la inmadurez de la inmunidad innata y por factores de riesgo. En la inmadurez de la motilidad y de la capacidad digestiva, la motilidad intestinal sabemos que va a comenzar a aparecer durante el segundo trimestre y va a alcanzar el grado de madurez a lo largo del tercer trimestre de la gestación. Entonces la motilidad se va a ver alterada por factores predisponentes, por ejemplo, en neonatos prematuros. Vamos a ver que la maduración puede darse por factores que están asociados a prematurez, como por ejemplo retardo del crecimiento intrauterino, por asfixia o hipoxia antenatal, o también por factores que van a retrasar la maduración. En la inmadurez de la circulación enteral, por ejemplo, tenemos una lesión hipóxico-isquémica que se puede desempeñar por un papel fundamental en la patogenia de la enterocolitis necrotizante, y generalmente se ha llamado a este mecanismo como circuito de Aor, que generalmente es el mecanismo que prioriza la perfusión de los órganos nobles como el cerebro y el corazón. Y de hecho, por ejemplo, la progresión rápida de la alimentación es la translocación bacteriana y la colonización patógena con mediadores inflamatorios. Y generalmente esto va a desempeñar un papel más importante para el trastorno circulatorio. Entonces, la circulación inmadura va a favorecer la isquemia hipóxica, la isquemia con la hipoxia, y va a amplificar la respuesta a otros agentes de daño. Tenemos también la inmadurez de la función de la barrera intestinal, y generalmente en neonatos inmaduros los componentes de la barrera epitelial no van a estar completamente desarrollados, y esto va a impedir la colonización, esto va a estimular la colonización bacteriana por gérmenes patógenos, y esto va a alterar la simbiosis y va a impedir el acceso de dichos gérmenes a tejidos subyacentes y su posterior reacción inflamatoria. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que ya mencioné, lo que son las barreras físicas, que es, por ejemplo, acá tenemos acá tenemos las barreras físicas que van a proteger el tracto gastrointestinal en un infante pretérmino, que estas se van a ver que van a jugar un rol en la enteritis necrotizante. Y los factores desencadenantes van a ser los mediadores inflamatorios, la infección y la inestabilidad circulatoria y la alimentación enteral.
también es importante mencionar que la inmadurez de la función de la barrera intestinal juega un papel importante en la inmunoglobulina A, que la inmunoglobulina A es la inmunoglobulina más abundante en el ser humano y asimismo es el mayor efector del sistema inmunitario de la mucosa. Y en el intestino, la inmunoglobulina A es sintetizada por los plasmocitos en la lámina propia. Entonces, la inmunoglobulina A va a ser, se va a encontrar en la secreción biliar y va a estimular, por ejemplo, la presencia de, por ejemplo, se va a encontrar en lo que es la secreción biliar y la transferencia pasiva a través de la leche humana en neonatos amamantados. Entonces, la presencia de inmunoglobulina secretoria en el intestino va a ser capaz de neutralizar toxinas bacterianas en infecciones por rotavirus e influenza. Y también otro importante van a ser las células de Panet, que van a ser enterocitos especializados que se van a localizar en el fondo de las criptas del intestino delgado, y estos van a secretar lisozima y fosfolipasa A2 y otros pequeños péptidos. Y entre los factores de riesgo, vamos a tener los factores de riesgo prenatales, que vamos a tener, por ejemplo, acá el consumo de cocaína en el embarazo. También si es que... de la madre. Perdón. Claro, sí. El consumo, claro, los que están asociados a la madre, el consumo de cocaína en el embarazo, si encontramos un Doppler fetal alterado, un flujo diastólico ausente o invertido en la arteria umbilical, si hay los que son inherentes a las características de recién nacidos son prematuridad, bajo peso para edad gestacional, asfixia perinatal y Apgar bajo al nacer. Los factores de riesgo derivados del tratamiento y cuidados brindados al neonato van a ser alimentación enteral con fórmula, cateterismo umbilical y también está el tratamiento y tratamiento con indometacina. Y los factores de riesgo derivados de las comorbilidades que van a presentar en neonato van a ser la cardiopatía congénita, la persistencia del conducto arterioso y policitemia. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Continuaré yo, Jonathan Vega, con manifestaciones clínicas, estadificación y exámenes auxiliares. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, el momento de aparición de los síntomas va a variar y esto parece ser inversamente proporcional a la edad No te veo, gestacional. Jonathan. Va a ser... Por lo menos la primera, no te vi. Va a ser inversamente proporcional relacionado a la edad gestacional que va a tener el niño. Es más tardía la presentación en niños prematuros. En una media que nacen en menos de 26 semanas, se va a presentar a las 3 semanas. La forma clásica de presentación en un niño es con síntomas digestivos y síntomas sistémicos, en un niño de 1 a 3 semanas de vida y que se va a estar alimentando con fórmula. Existen también formas fulminantes, como es el inicio brusco, con un sangrado profuso, afectación multiorgánica y además la evolución a un shock refractario acompañado de una coagulación intravascular diseminada. Dentro de los signos más frecuentes, el signo más frecuente es el cambio repentino en la tolerancia de la alimentación y también el aumento de los residuos gástricos que se van a ver en una NEC temprana, aunque también no es tan útil para la prevención. También hay otros síntomas sistémicos, como ya les mencioné, apnea, alteración de patrón respiratorio,
en distermia, inestabilidad hemodinámica, bradicardias, hipotensión, letargia, shock séptico y coagulación intravascular diseminada. También desde el punto de vista gástrico vamos a encontrar que es la distensión abdominal, la retención gástrica, biliosa, vómitos, diarrea o hematoquesia, y siempre viendo si, cerciorándonos de que no haya una fisura anal, ¿no? El examen físico puede brindarnos otros signos como pared abdominal con eritema, crepitación e induración. Bueno, los criterios de estadificación de Bell modificados. Estos criterios nos van a permitir clasificar a la gravedad del NEC de acuerdo a la función de en función de estos hallazgos clínicos, ¿no? Los signos que estos son utilizados en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales, y existen tres grupos de sospecha, tres grupos. El grupo 1 de sospecha, el grupo 2 de un NEG definitivo, probado, y un NEG avanzado, es el grupo 3. El grupo 1 nos indica es sospecha de NEG. Hay principalmente signos inespecíficos, como son signos sistémicos, inestabilidad de la temperatura, la apnea, bradicardia, letargo, signos abdominales, que son retención gástrica, distensión abdominal, emesis y heces hemopositivas, y signos radiográficos, que son dilatación intestinal normal o leve o ilio leve. El grupo 1B se diferencia del 1A por la presencia de heces muy sanguinolentas y que nos nos alertan, ¿no? El grupo 2B es NEC probado, en el cual el paciente ya está levemente enfermo y los signos sistémicos se van a parecer también a los signos de sospecha. Los signos abdominales van a aumentar en que aparte de las heces sanguinolentas va a haber una gran ausencia de los ruidos intestinales, con o sin dolor abdominal. Y signos radiográficos, en los signos radiográficos encontramos dilatación intestinal, ilio y la presencia ya de neumatosis intestinal. En el grupo 2B también NEC probado, y a diferencia del 2A, aquí vamos a ver el paciente que se va a considerar moderadamente enfermo por signos sistémicos que se adicionan, como la acidosis metabólica leve y la trombocitopenia. En los signos abdominales que vamos a encontrar es la gran ausencia de ruidos intestinales, sensibilidad definida, y con o sin celulitis abdominal o masa en cuadrante inferior derecho. Y los signos radiográficos que se adiciona es la ascitis. En el grupo 3A es un NEG avanzado, grave y sin perforación. Los signos sistémicos aparece hipotensión, apnea grave, acidosis metabólica, respiratoria y metabólica combinada, coagulación intravascular diseminada y neutropenia. Los signos abdominales, peritonitis, hipersensibilidad marcada y distensión abdominal. Y los signos radiográficos, ascitis, pero aún no está el neumoperitoneo. En el 3B, que se diferencia del 3A por la presencia de perforación intestinal y por ende neumoperitoneo. Bien, en cuanto a la radiografía, ecografía y el análisis, el diagnóstico anatomopatológico. Bueno, la radiografía es el examen preferido, es el más fácil y nos va a aportar bastante información para la estadificación. Encontrar un hallazgo no siempre es posible, y de no encontrarlo no se contraindica un tratamiento, ¿no? Es más, en lactantes que son más inmaduros se va a tener una frecuencia de hallazgos más reducida. Pero los hallazgos que podemos encontrar sería la neumatosis intestinal, que se encuentra en 85-95% de casos. El signo más característico es el signo más característico. Algunas guías lo indican como patognomónico. Y bueno, hay que considerar a un lactante prematuro con NEC hasta probar lo contrario. Se va a encontrar que el gas en forma de burbujas de aire en la pared intestinal. Este puede estar en el cuadrante inferior derecho o puede encontrarse de forma difusa, pero ya nos estaría indicando un estadio más avanzado y se empieza a ver desde el estadio 2 y 3 de Bell. El neumoperitoneo nos indica un estadio ya más avanzado con perforación intestinal y libre, ¿no? El asa centinela
es un asa que, bueno, de intestino que permanece en la misma posición y que se puede ver desde distintas vistas ortogonales. Este nos va a sugerir que hay una necrosis o una perforación en ausencia de aire libre en el peritoneo. El aire portal venoso es un signo que se ve en entre 15 al 30% de casos y se va a relacionar con la mortalidad en un 70%. Es un signo transitorio, es un signo que se debe a la entrada de gas bacteriano hacia el sistema porta y, bueno, es transitorio y casi no se encuentra muchas veces. En cuanto a... Hay signos inespecíficos que también se van a seguir, que se pueden presentar, son la distensión abdominal, niveles hidroaéreos, dilatación de asas, engrosamiento de pared intestinal y ascitis. La ecografía también nos da bastante información, pero la desventaja que es operador dependiente y, bueno, y especialmente se utiliza cuando hacemos, o hay hallazgos que son equívocos en la radiografía, muy difíciles también. Bueno, y la anatomía patológica que vamos a encontrar generalmente una necrosis coagulativa en todo el trayecto de intestino, pero principalmente en el ilion y en el colon proximal. Ya, el laboratorio y marcadores. La biometría hemática nos va a mostrar leucocitosis o leucopenia. En realidad no es tan específico, pero lo que sí nos ayuda bastante son los neutrófilos, que una cantidad menos de 1500 nos estaría indicando que hay una NEC, también la aparición de trombocitopenia, que es un hallazgo frecuente, y su persistencia en niveles bajos indicaría un empeoramiento de enfermedad. El aumento posterior nos indicaría la mejoría, ¿no? En la química sanguínea se puede presentar la hiponatremia persistente, sumado a hiperglucemia y sumado también a acidosis metabólica, podrían indicarnos que se estaría dando una necrosis intestinal o sepsis. También la urea y la creatinina pueden estar aumentados. La coagulación intravascular diseminada es frecuente, grave, y también los reactantes de fase aguda con la PCR nos pueden ayudar en la evolución. En gasometría y cultivos, como ya lo mencioné, hay una acidosis metabólica y los hemocultivos que nos pueden ayudar también, también el cultivo de LCR, que principalmente cuando ya se sospecha de una NEC, también hay que hacer una evaluación de sepsis, ¿no? Y también puede ser ese líquido como de orina, también de peritoneo. La trombocitopenia, la acidosis metabólica y las heces hemopositivas se van a asociar bastante con NEC. También tenemos los biomarcadores. Estos predictivos se utilizarían o se utilizarían para hacer una detección precoz, pero hasta ahora no tienen buen resultado, no son tan útiles. Y bueno, la proteína de unión ácidos grasos intestinales, que se estaría elevando cuando hay una muertes de enterocitos, es bastante específico para lesión intestinal, pero para el NEC todavía tendría una sensibilidad media. Y los niveles de calprotectina fecal, que se correlacionan bien con la gravedad de NEC, pero aún no son tan útiles a predicción. Ya. Entonces yo voy a continuar con el tratamiento. Y ya, primero lo que vamos a ver en la parte del tratamiento es esto que encontré, que es el resumen de la revisión sistemática del tratamiento de enterocolitis necrotizante de la American Pediatric Surgical Association. Y en sí vemos que los puntos que tomaron vienen a ser
6 preguntas y vemos al lado la tabla de grado de evidencia y nivel de la información que tienen, siendo A, que es es un estudio consistente de nivel 1 que tiene una revisión sistemática. Entonces, el primer punto es sobre si el uso profiláctico de probióticos reduce la tasa de enterocolitis necrotizante en infantes recién nacidos, y la recomendación va a ser grado A y B, donde la suplementación rutinaria de la ingesta enteral con probióticos en bebés prematuros va a reducir la incidencia de la enterocolitis necrotizante. Y luego tenemos el uso exclusivo de la leche materna humana en lugar de fórmula va a afectar la tasa de NEC en recién nacidos, y los bebés prematuros y de bajo peso al nacer alimentados con la fórmula van a tener un mayor riesgo de enterocolitis necrotizante en comparación con los que tenían leche materna. Y la siguiente pregunta que vemos es: la introducción y el ritmo de alimentación afectan el desarrollo de NEC en bebés prematuros, y la recomendación de grado C es retrasar las tomas en prematuros, no evita el NEC, y la recomendación de grado tipo B es que la progresión lenta de las tomas no va a evitar tampoco el NEC. Y respecto a la cuarta pregunta es sobre si afecta el drenaje peritoneal versus la laparotomía como tratamiento para la NEC perforada en la mortalidad o la mortalidad a largo plazo. Y en sí, como recomendación grado B, no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas formas de tratamiento, pero se recomendó el drenaje peritoneal para medida temporal solamente en un estudio. Y en el nivel de evidencia tipo 4 tenemos que las tasas de estenosis, de dehiscencia, heridas, infecciones intraabdominales no son estadísticamente diferentes entre el drenaje y la laparotomía. Además que los resultados del desarrollo neurológico son mejores en el grupo de la laparotomía, pero puede haber un sesgo de selección inherente. Y luego en la pregunta 5 dice: la anastomosis primaria en la laparotomía frente a la enterostomía como tratamiento para la enterocolitis necrotizante va a afectar la mortalidad o las secuencias a largo plazo, como los resultados del desarrollo neurológico y las tasas de estenosis. Y la evidencia va a ser de nivel 4 con recomendación de grado D, y los datos sobre los resultados entre estas dos terapias actualmente no son concluyentes. Y la duración o el tipo de tratamiento antibióticos afecta la tasa de recurrencia del NEC. La evidencia tipo 4 y recomendación grado D. Los datos sobre los antibióticos y duración de tratamiento todavía no son concluyentes al respecto. Entonces vamos a comenzar a hablar del manejo médico. Una vez que el diagnóstico o presunto diagnóstico de la enterocolitis necrotizante es establecido, se va a iniciar el manejo médico, que en sí va a ser de entre el 40 al 50% de los pacientes de los que se va a manejar de forma médica, y va a consistir en lo que vemos en pantalla, que se va a hacer suspender toda la alimentación enteral y se va a hacer la descompresión gástrica mediante la colocación de una sonda orogástrica, sonda gástrica abierta o aspiración suave intermitente. Luego se va a hacer la obtención de la muestra para cultivos microbiológicos, la administración de líquido intravenoso, se va a hacer en sí el balance de los líquidos, la diuresis, las pérdidas por drenajes, y también se va a contemplar las pérdidas a tercer espacio. También se va a administrar antibióticos intravenosos de amplio espectro, contemplando gérmenes frecuentes de cada unidad y su sensibilidad. En sí no hay duración estándar para la terapia antimicrobiana, pero por lo general va a variar de 7 a 14 días, y de manera similar no hay agentes antimicrobianos estándar que se usen para tratar la NEC, pero la terapia a menudo inicialmente va a incluir los antibióticos de amplio espectro para cubrir bacterias gram negativas, gram positivas y anaerobias. También esto puede reducirse sobre la base de los datos que el cultivo y el cuadro clínico nos puedan dar de información. Y los agentes antimicóticos se van a agregar para los resultados positivos en caso de un cultivo fúngico o en ocasiones para los pacientes que empeoran clínicamente. Y luego también vamos a continuar con la monitorización cardiorrespiratoria, con la saturación de hemoglobina, el control de tensión arterial, y también se tiene que obtener un acceso intravenoso central y a menudo con un catéter central insertado periféricamente. También se tiene que hacer el soporte cardiovascular, es decir, los líquidos, drogas vasoactivas, y se tiene que hacer el beneficio de eficacia no totalmente probada de dopamina dosis baja, con 2 a 3
para mejorar el flujo mesentérico y renal, y en sí el soporte respiratorio que garantice un intercambio gaseoso adecuado y también la tendencia a retención de dióxido de carbono por la gran distensión abdominal que van a tener estos infantes. Y el soporte hematológico se hace el concentrado de hematíes, el plasma y las plaquetas. En sí, la nutrición se va a administrar por vía parenteral, ya que hemos suspendido la vía enteral, y a menudo se van a necesitar transfusiones de concentrados de glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado en el contexto de anemia sintomática y la trombocitopenia, coagulopatía respectivamente. Y es posible que sea necesario también apoyar la presión arterial como los vasopresores intravenosos. En sí, los pacientes con enterocolitis necrotizante a menudo van a tener también una reserva pulmonar limitada y generalmente van a requerir que tengan ventilación mecánica para el apoyo respiratorio. Entonces, los efectos nocivos de la enfermedad pulmonar crónica se exacerban por la distensión abdominal que tienen estos infantes y el aumento de la demanda pulmonar por el proceso inflamatorio. Entonces, los exámenes abdominales seriados y las radiografías van a ser para evaluar al paciente en cuanto a la progresión de la enfermedad y la evolución del neumoperitoneo. Entonces, como había mencionado, el 50%, el 40-50% se van a manejar médicamente, pero el otro 50% van a requerir un manejo quirúrgico. Entonces, la intervención quirúrgica para la enterocolitis necrotizante va a ocurrir hasta en el 50% de los pacientes, y el neumoperitoneo o una paracentesis consistente con contenido entérico sigue siendo la indicación absoluta para la intervención. En sí existe un debate con respecto a si y cuándo es necesaria la intervención quirúrgica para el paciente clínicamente deteriorado que recibe tratamiento médico en ausencia de neumoperitoneo. Y las indicaciones relativas para la intervención quirúrgica incluyen edema o decoloración de la pared abdominal, gas en la vena portal, neumatosis extensa, osis intestinales fijas en la radiografía, la inestabilidad hemodinámica persistente o empeoramiento de la acidosis o trombocitopenia. Asimismo, quisiera dejar claro que la indicación absoluta para la intervención va a ser el neumoperitoneo o una paracentesis con contenido entérico. Entonces, las opciones quirúrgicas van a incluir un procedimiento quirúrgico abierto versus la colocación de un drenaje peritoneal, lo que ya les había mencionado en el resumen, que era entre ambos. En sí, la laparotomía exploradora es una opción definitiva que va a permitir la evaluación de todo el intestino en busca de necrosis o perforación. En sí, aquí podemos ver una operación de laparotomía. Entonces, se reseca el intestino con necrosis de espesor total. Es posible que sea necesario volver a evaluar el intestino con isquemia con un segundo procedimiento de 1 a 2 días después de la exploración inicial. Y la decisión de crear un estoma, anastomosis primaria o ninguna va a depender de varios factores que van a incluir la estabilidad hemodinámica y la necesidad de una cirugía de revisión. En caso de que se encontrara una necrosis panintestinal o NEC totalis, como vemos en la imagen, no puede ocurrir ninguna intervención. Esta forma es devastadora y es la más grave del NEC y no es compatible con la supervivencia, ya que todo el intestino va a estar necrótico. Y esto va a requerir una discusión multidisciplinaria temprana con la familia, que a menudo conduce a que se hagan arreglos para que el paciente reciba cuidados de comodidad. Y luego estaba la otra opción que ya habíamos mencionado, que era la colocación de un drenaje peritoneal. Entonces, para la colocación del drenaje peritoneal primario realizado al lado de la cama, es una opción que se puede utilizar en recién nacidos prematuros que pesan menos de 1.500 gramos, y los ensayos controlados aleatorios no han mostrado consistentemente diferencias en la mortalidad entre la colocación de drenaje y la exploración abierta en este grupo. Sin embargo, hasta el 75% de los pacientes con drenajes pueden llegar a requerir una laparotomía exploratoria si no mejoran clínicamente después de esta intervención.
y algunos pacientes sí van a evolucionar bien después de una colocación de drenaje al lado de la cama, sus perforaciones sanas y no va a ser necesario que tengan más intervenciones quirúrgicas. En cambio, otros desarrollan lo que se conoce como fístulas controladas en los sitios de drenaje, y estos actúan como enterostomías, controlando la fuente de sepsis al dirigir el contenido gástrico al medio ambiente. Otros curan con obstrucción intestinal, estenosis en los sitios de perforación. Y por último, como se indicó, algunos no responden favorablemente con sepsis no controlada en curso que puede requerir una laparotomía exploratoria posterior. Entonces, eso es sobre los dos manejos quirúrgicos y el manejo médico. Ahora vamos a hablar sobre los resultados y las complicaciones. La supervivencia general de los pacientes con enterocolitis necrotizante depende de la gravedad y es peor para el subgrupo que requiere intervención quirúrgica. Los pacientes con enterocolitis necrotizante tratados quirúrgicamente tienen una tasa de mortalidad de aproximadamente del 35% frente a aproximadamente el 20% en aquellos tratados con terapias médicas. En pacientes tratados médicamente, la supervivencia se correlaciona con el grado de prematuridad y peso. Aproximadamente el 50% de los sobrevivientes de enterocolitis necrotizante van a desarrollar complicaciones postoperatorias tempranas, y las complicaciones más comunes van a incluir la infección de la herida, la rotura o dehiscencia de la herida, el síndrome compartimental y complicaciones secundarias de estomas. Y eso sería respecto a nuestra exposición, doctora. Gracias. Dime, ¿ustedes son 4? Sí, doctora. Yo pensé que eran 5. No, somos Entonces, 4. No, somos 4, doctora. Elías, Graciel, Jonathan y Irina. y Pierina. Listo. Entonces, como tenemos tiempo, ¿alguna pregunta de los asistentes a nuestros queridos expositores? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nadie quiere preguntar? Bueno, les voy a dar un pequeño resumen de todo lo que han hablado sus compañeros. Si bien esta patología es más frecuente en prematuros, y sobre todo en los extremos, ¿no? O sea, los que tienen menos de 28 semanas, también se puede dar en los prematuros, digamos, moderados, ¿no? Que esos que pesan menos de 1.500 gramos. Pero no se olviden, si bien la incidencia es más frecuente en los recién nacidos prematuros, también se puede presentar en recién nacidos a término, ¿no? Y en los recién nacidos a término, a veces son fulminantes. O sea, en pocos días se puede presentar. En los prematuros, la presentación es un poco más tardía. ¿Por qué? Porque primero pueden estar desarrollando su cuadro de distrés respiratorio, están en ventilación mecánica, y con alimentación parenteral, y una vez que se estabilizan, por decir que salen de ventilador mecánico, de repente inician la terapia enteral, o sea, la alimentación enteral. Y lógicamente, como han dicho, para prevenir, ¿no? Es bueno darle siempre la leche materna. La leche materna se da como alimentación enteral mínima. Por eso, si es un niño de 1 kilo, pues de repente le damos 1 centímetro, ¿no? Y no cada 3 horas, sino como tienen también la motilidad disminuida, entonces hay que darles chance de que se mueva el intestino y que no se produzca residuo gástrico, porque muchos de estos niños comienzan a presentar residuos gástricos elevados. Si el niño le doy 1 centímetro y en la próxima toma, porque son alimentados por sonda, estos niños generalmente no tienen un reflejo de succión, de eglución, ¿no? Desarrollado. Entonces se tienen que alimentar con sonda, a goteo. Y la enfermera tiene la obligación de, antes de dar la siguiente toma, medir el residuo gástrico. Como tienen también la motilidad intestinal disminuida, siempre hay residuo gástrico, ¿no? Un residuo gástrico mayor del 50% significa que debe suspenderse la siguiente toma. Entonces, la leche materna es un protector hasta cierto punto porque también es rico en inmunoglobulina A, ¿no?
Además, un bebé que son alimentado con leche materna, pues la flora intestinal va a ser la flora, digamos, saprofita normal que tenemos, ¿no? Pero si le metemos fórmulas, va a alterar esta flora saprofita normal y va a producirse la invasión de la flora mala, se puede decir, ¿no? Lo que ha manifestado las enterobacterias, Klebsiella, Pseudomonas, Clostridium difficile, etc. Ahora, el cuadro inicial, tanto en el prematuro como en el recién nacido a término, es similar, ¿no? Intolerancia a la vía oral, distensión, vómitos de repente, y puede ser confundir con una sepsis, pero siempre tenemos que tener la alta sospecha de que estos niños pueden también ser manifestación de NEC, ¿no? Sobre todo si hay antecedentes. En el caso de recién nacido a término, que han sido asfixiados, se tiene poliglobulia, etcétera, ¿no? Y hay que hacer todos sus análisis, su cultivo y terapia antibiótica. Segundo lugar, en cuanto al uso de, bueno, y lógicamente los parámetros que has dicho, ¿no? NPO, sonda orogástrica para drenaje, para descomprimir, un buen balance hídrico, un aporte de líquidos, tratando de mantener la normoglicemia. Hay que ver los gases, porque en algún momento estos niños van mal, comienzan a presentar de repente acidosis metabólica, etcétera, o alteraciones de la coagulación, etcétera, como trombocitopenia, que es lo que vemos en la práctica, ¿no? O ya están presentando, por decir, leucopenia, ¿no? Ya neutropenia menos de 1500, ya pues, un poquito más grave. Entonces a veces tenemos que dar paquete globular, etcétera, o de plaquetas. Cuanto al uso de los probióticos, eso es controversial, ¿no? Hasta el momento hay unos países como Norteamérica todavía no lo han la Academia Americana de Pediatría no lo ha oficializado. Estuve leyendo un artículo de Cochrane donde han revisado 56 ensayos, ¿no? Con estos niños de enterocolitis necrotizante, que abarcó más o menos unos 10.000 recién nacidos, sobre todo menos de 1500. Entonces, si bien el uso de probióticos, sobre todo han hecho ¿cómo se llama este bicho? Reuteri, Clostridium reuteri, si no me equivoco. Lo que hace el probiótico, bueno, que muchos lo dan en forma profiláctica, es que disminuye la gravedad del cuadro, que no disminuye la incidencia. ¿Sí? Creo que tu compañera dijo que disminuye la incidencia, no. Atenúa la gravedad del cuadro en algunas oportunidades, pero no son contundentes los resultados. Y bueno, en el caso de que nosotros ya estemos según la clasificación de Bell 2A, y encontramos neumatosis, ya nos va a confirmar la NEC, ¿no? NEC es enterocolitis necrotizante. Se confirma, entonces, lógicamente, en ese momento ya tenemos que, ya se supone que el niño está en antibióticos, está en NPO, está con su drenaje, ¿no? Está con buen balance, pues cuando hay un drenaje gástrico elevado y se va midiendo en cada turno, por decir, si saco yo de contenido gástrico un chiquitito, 10 centímetros, pues le tengo que reponer esos 10 centímetros con suero fisiológico en cada turno. Llenar la función renal, la urea, la creatinina, el flujo urinario, que no baje menos de 1. Y apenas, como les digo, ya se confirma el NEC, hay que estar alerta. Si no hay alteración clínica evidente, pero igualmente hay que hacer la evaluación por el cirujano pediatra. No vamos a esperar que se perfore, ¿no? Y si el cirujano pediatra, en el caso nuestro, que trabajo en Yanaguara, dice que lo manden al caso, pues lo mandamos al caso, porque este niño en cualquier momento puede, como que no tampoco, perforarse. Generalmente la localización de estas lesiones es como lo ha dicho, en el cuadrante inferior derecho, en el ilion terminal y en el colon proximal. Cuando es severa el cuadro enterocolitis necrotizante, puede abarcar casi todo el intestino, ¿no? Y entonces en ese caso a veces tienen que hacer resecciones amplias y entonces el niño queda con intestino corto, secuelas, y cuando son operados así con gran extensión de resección de intestino, pues estos niños van a tener que recibir por lo menos, según la indicación de cirugía pediátrica, 15 días de alimentación parenteral.
Y esto va a condicionar a la larga, pues, colestasis intrahepática, cirrosis hepática. Como queda el niño con intestino corto, pues también va a haber problemas de mala absorción de nutrientes, ¿no? Entonces este niño también va a estar desnutrido y a la larga pues hay alteraciones del neurodesarrollo. ¿Alguna pregunta hasta la fecha? Me he apurado para que empiecen los otros niños. Muchachos, jóvenes, colegas. ¿Algún comentario? Hola. Doctora, sí estamos. Me parece que no hay preguntas. Bueno, no hay preguntas, pero bueno, espero que les haya servido mi síntesis de lo que, como les digo, un niño que se distiende, siempre hay que pensar en varias cosas. Si no hay antecedentes, bueno, pero hay niños que no tienen antecedentes, pueden desarrollar NECA, no siempre prematuro, no siempre tienen antecedente de poliglobulia o de hipoxia, ¿no? De que haya producido digamos, una necrosis o isquemia a nivel intestinal. Es la evolución del paciente lo que nos puede hacer la sospecha. Y lógicamente estos niños hay que hacerles control seriado, ¿no? De radiografías. A veces los niños, bueno, si están muy críticos, bueno, tampoco se les puede movilizar para llevar a rayos X para que le hagan la ecografía, ¿no? Para ver, sobre todo, a veces hay lasa sentinela, etcétera, ¿no? Listo, empezamos entonces con trastorno metabólico. Gracias, doctora. Sí, Perdón, Luisa. Luisa, no se te escucha. Sí te Perdón, escucho, doctor. Y Luisa. ahora sí. Ahora sí, doctora. Sí, Ya, doctora, bueno, mencionaba de que vamos a hablar, el seminario va a tratar alteraciones metabólicas graves. Yo voy a empezar con hiperglucemia e hipoglucemia. La hiperglucemia se considera cuando presenta valores de glucemia mayores a 150 miligramos por decilitro en ayunas. Vamos a hablar un poco más de las causas. La primera está la diabetes mellitus tipo 1, que es la forma más frecuente de diabetes a la edad pediátrica y se va a caracterizar por la existencia de una hiperglucemia crónica secundaria a una deficiente secreción de insulina. Ya sabemos que dentro de la etiología fundamentalmente es autoinmune y bueno, en sí supone más del 90% en la infancia y en la adolescencia. El seguimiento se tiene que hacer un diagnóstico precoz y bueno, ya sabemos que la clínica clásica va a ser las poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso de más o menos 2 a 6 semanas. Los más pequeños suelen tener un comienzo más rápido y en todos los grupos de edad hay que intentar remediar la secreción fisiológica de insulina con el tratamiento de metformina y múltiples dosis de insulina con análogos de acción rápida y retardada. Yendo a hablar un poco más de la segunda causa, en la diabetes mellitus 2 con sobrepeso, acá hay una preocupación porque en niños y adolescentes se ha incrementado alarmantemente en la última década de forma paralela al aumento con la obesidad y esta constituye la causa más frecuente de resistencia a la insulina en la infancia y adolescencia. El desarrollo de la hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2 está precedido por una fase de hiperinsulinemia secundaria al aumento de la actividad de las células beta ante la resistencia a la insulina. Se pueden conocer 3 grandes grupos en relación con su forma de presentación clínica, la forma asintomática, la forma sintomática y la de cetocidosis o cetosis, que ya conocemos. En el tratamiento encontramos la actividad física y la terapia nutricional. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en edad pediátrica se acepta como objetivo inicial el mantenimiento del peso con el fin de evitar la alteración del crecimiento lineal del niño. Y pues también se acompaña de terapia farmacológica que incluye la insulina y la metformina. Ahora vamos a hablar de la diabetes tipo Moody, que bueno, se designa un grupo de afecciones caracterizadas por una hiperglicemia no cetósica familiar de herencia autosómica dominante. Tenemos criterios diagnósticos, como por ejemplo la historia familiar de diabetes de inicio temprano, es una diabetes no dependiente de insulina, es una que tiene que presentar una herencia autosómica dominante, como mencioné, suele cursar sin obesidad y raramente existe una resistencia a la insulina.
Entonces, como sabemos, esta suele presentar o aparecer en niños, adolescentes y adultos jóvenes y se asocia con defectos primarios de la secreción de insulina. Su origen se ha asociado con trastornos de diferentes genes que codifican a las proteínas implicadas en la función de la célula beta. Y finalmente, yendo un poco más a lo pediátrico, vamos a hablar a la hiperglucemia por estrés, que es secundaria a enfermedades agudas que generan respuestas adaptativas al estrés y que incluyen las hiperglucemias. También se da en pacientes con enfermedades agudas, con el uso de drogas que estimulan la hiperglicemia, que pueden ocasionar también este efecto. Por ejemplo, el uso de corticoides, la L-asparaginasa, que se da en la inducción de la leucemia aguda, y de forma endógena, por ejemplo, el estrés, que está dada por la elevación del cortisol, el glucagón, la hormona de crecimiento, las catecolaminas y varias citocinas que estimulan la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y bueno, ya entrando a lo que es la parte neonatal, la hiperglicemia neonatal se define un nivel de glucosa mayor a 125 miligramos por decilitro o mayor de 150 miligramos por decilitro en plasma. En el recién nacido, la hiperglucemia es 18 veces más frecuente que en el recién nacido de mayor peso y su causa es multifactorial. El principal factor de riesgo es el extremo bajo peso en el nacimiento, pero también podemos encontrar en situaciones de estrés quirúrgico o estrés séptico. Además que en la sepsis también se encuentra una adecuada deshidratación, respuesta a la insulina. El exceso de glucosa puede llegar a producir una diuresis osmótica, deshidratación hiperosmolar, hipernatremia, taquicardia, mayor consumo de oxígeno y producción de CO2, como también acidosis metabólica y entre otras. El tratamiento en esta patología es manejar la causa que les he mencionado que se da de diferentes causas, la restricción de glucosa y también el uso de la insulina. Se puede administrar una solución continua de insulina en glucosa al 5%, una unidad de insulina de 50 centímetros cúbicos en solución glucosada al 5%. Ahora, hablando ya al todo trastorno de la hipoglicemia, en la mayoría de casos, la causa de la hipoglicemia en los niños es el ayuno prolongado ocasionado por una enfermedad intercurrente, que por lo general van a ser las infecciones. Sin embargo, presenta diferentes enfermedades metabólicas o hormonales. Por ejemplo, está la carencia de sustratos que les mencioné, una malnutrición o ayuno prolongado, una hipoglucemia cetósica del ayuno. También están los efectos de producción, es decir, las metabolopatías como la intolerancia a la fructosa, la galactosemia, la glucogenosis, también las hepatopatías. También está el déficit de hormonas contrarreguladoras, por ejemplo, el cortisol o el déficit de la hormona de crecimiento. También está el exceso de consumo periférico, como por ejemplo el hiperinsulismo o infecciones graves. Dentro de los síntomas vamos a encontrar síntomas neurogénicos. En el caso de que las glucemias sean menores a 60 miligramos por decilitro, vamos a encontrar acá ansiedad, temblor, debilidad, palidez, sudoración. Y también vamos a encontrar síntomas neuroglucopénicos cuando las glucemias están en valores inferiores a 50 miligramos por decilitro. Acá vamos a encontrar la cefalea, la confusión, la fatiga, la disartria, mirada fija, entre otros, el vértigo también. En el examen físico vamos a encontrar, o generalmente en estos pacientes, por ejemplo, va a haber peso y una longitud de talla alterada. Por ejemplo, va a haber macrosómicos que tengan hiperinsulinismo o microsómicos con retraso de crecimiento intrauterino o por un hipopituitarismo. También vamos a encontrar alteración en la coloración de la piel y las mucosas, como por ejemplo una hiperpigmentación característica de la enfermedad de Addison. Y también vamos a encontrar defectos en la línea de la media facial, como el paladar hendido, incisivo central y o ceguera, que son sugestivos de un pan hipopituitarismo. En los exámenes complementarios podemos ver valores de glucosa en sangre total alterados o elevados, disminuidos y el test de glucago. Para el tratamiento, en el caso de que sean pacientes inconscientes y con vómito o vómito, en el caso que tenga acceso venoso, se le recomienda la glucosa endovenosa con bolo de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo y un mantenimiento de 6 a 9 miligramos por kilogramo por minuto. En el caso que sea un paciente consciente y sin vómitos, se le recomienda una glucosa oral de 15 a 20 gramos con un control de las glucemias cada 15 o 10 minutos. Ahora entrando a lo que es la hipoglicemia neonatal. En condiciones normales, el feto en sí no produce glucosa, por lo que al momento del nacimiento los niveles de glucosa caen rápidamente alcanzando su nivel más bajo a la hora de vida. Luego se incrementa y se estabiliza alrededor de las 3 horas de vida. Esto se logra gracias a la acción de las catecolaminas, glucagón y el descenso del nivel de la insulina.
pero en sí este proceso va a ser transitorio y asintomático. En recién nacidos catalogados como riesgo, esa transición normal no se realiza adecuadamente y por eso tenemos que manejarlo con un tratamiento. Entonces, su definición es cuando los valores de la glucemia plasmática están a menos de 45 miligramos por decilitro en los pacientes las primeras 72 horas de vida y menos de 60 miligramos por decilitro posteriormente. Las manifestaciones clínicas van a ser cambio en el nivel de conciencia, irritabilidad, letargo, estupor, temblor, sudoración, taquicardia, por ejemplo, cianosis, apneas, rechazo en la alimentación, entre convulsiones y otras. Los recién nacidos de riesgo deben ser alimentados precozmente dentro de las primeras 2 horas de vida con leche materna fórmula. Posteriormente se tiene que controlar la glucemia con una cinta reactiva 30 minutos después de su alimentación de pecho. En el caso de los que son sintomáticos, por ejemplo, que presenten convulsiones o glucemias bajas menores de 25 miligramos por decilitro, se debe recibir solo bolo de 2 miligramos por kilogramo o solución glicosada al 10% e iniciar carga de glucosa de 5 a 8 miligramos por kilogramo por minuto. Que es la hipocalcemia e hipercalcemia. Mi nombre es Mercedes Riveros Coronel. En primer lugar, vamos a definir lo que es la hipocalcemia. Este es la baja del calcio, pero en este caso tiene que tener valores exactos. Por ejemplo, el calcio sérico total debe ser menor a 8 miligramos por decilitro en recién nacidos a término y en pacientes pediátricos. En el caso de recién nacidos prematuros, tiene que ser menos a 7 miligramos por decilitro. Y el calcio iónico debe ser menos de 4 miligramos por decilitro en los pacientes pediátricos. Ahora, se dice que en los 3 primeros días de vida puede que haya una hipocalcemia. Esta se le llama lo que es la hipocalcemia neonatal temprana entre las 4 a 28 días. ¿Y cuáles serían las causas? Tienen múltiples causas dependiendo de si es recién nacido o si es un lactante mayor, por ejemplo. En el recién nacido, la común es la hipocalcemia neonatal precoz, la neonatal tardía. Puede ser también por un déficit de la vitamina D en el caso de la madre. Y en lactantes mayores, alguna enfermedad de la tiroides, como es el hipoparatiroidismo o la hipovitaminosis D. Lo que va a mostrar el paciente, tenemos que dividirlo en hipocalcemia temprana e hipocalcemia tardía. Más que todos los hipocalcémicos de temprano comienzo, los síntomas son muy inespecíficos o hasta algunos son asintomáticos, más que todo en los prematuros. Pero si ya es una hipocalcemia tardía, se van a mostrar mayores signos, que es la apnea, convulsiones, agitación, una hipertonía extensora, como se ve en la imagen, un clonus, hiperreflexia, el signo de Chopstick y espasmo carpopedal. Entonces, esos son signos que nos van a ayudar a lo que es el diagnóstico. Entonces, como criterios de diagnóstico, se va a utilizar la sintomatología clínica y lo que es la toma del calcio total o el iónico en el paciente con los valores que anteriormente nombré. También se le puede sacar exámenes auxiliares, por ejemplo, las hormonas calciotrópicas, el PTH plasmático, una determinación de los metabolitos de la vitamina D, los niveles de calcio, aparte los de potasio y de magnesio también es importante en sangre y orina. Se puede tomar una radiografía. No, no es potasio, es fósforo. Ah, perdón, fósforo, sí. Van a disculpar. Luego se puede sacar una radiografía y lo que se puede observar es la desaparición de la sombra tímica. Y también un electrocardiograma, en donde se va a ver que el segmento QT se va a ver ancho, más de 0.4 segundos. Luego, en el caso del tratamiento, hay medidas generales, que es, primero, no podemos poner una infusión endovenosa rápida, tiene que ser lenta, y se usa lo que es el gluconato de calcio al 10%, que tiene 9 miligramos de calcio elemental por mililitro. Ahora, la hipocalcemia temprana
como nombré anteriormente que era sintomática, en sí se podría resolver espontáneamente al tercer día, pero ya si el nivel de calcio va a disminuir hasta 1.63, en este caso milimol por litro, o mucho menos, tenemos que iniciar la perfusión continua de calcio. Y se va a sugerir la dosis de 5 mililitros por kilogramo por día de este gluconato al 10%. Y con respecto a la hipercalcemia, va a ser las subidas de los niveles de calcio, que pueden ser en este caso mayores de... Ay, esta diapositiva la he puesto mal. En este caso, voy a disculpar, la hipercalcemia, como les nombré, se va a definir como... la diapositiva se ha copiado mal, van a disculpar. Ya, entonces para los criterios de diagnóstico de hipercalcemia tiene que ser un calcio total más de 11 miligramos por decilitro o un calcio iónico más de 5 miligramos por decilitro. Esta hipercalcemia suele ser asintomática y se identifica casualmente. Ahora, hay una hipercalcemia grave que es más de 14 miligramos por decilitro y que este sí representa amenaza para la vida, en este caso del paciente pediátrico, lo cual se actúa como una emergencia. Luego, las causas de la hipercalcemia van a ser también de diferente etiología. Puede ser más que todo... ay, estoy buscando. No tienes la diapositiva de hipercalcemia. Sí, no, porque pareciera que lo he copiado mal, la diapositiva, pero en mis documentos la estoy tratando de buscar, me van a disculpar. Lee nomás. Sí, no se me ha pasado. El, qué raro. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y ya, mejor para la clínica, el diagnóstico, como dije al inicio, es asintomática, pero puede dar algunos pequeños puntos, como es, por ejemplo, en el neonato, la dificultad para alimentarse o la falta de medro, que es el crecimiento, ¿no?, del paciente, disminuido con respecto a otros niños con la misma edad. Luego, si es una hipercalcemia grave, que nombré que era más de 14, es todo lo contrario a la hipocalcemia, es decir, va a haber un bebé hipotónico, va a haber encefalopatías, hipertensión, distrés respiratorio, rechazo de alimentación, vómito, estreñimiento, poliuria, una hepatoesplenomegalia, la anemia, calcificaciones extraesqueléticas y la nefrocalcinosis. Ahora, para el criterio diagnóstico es la sintomatología importante y también los valores de calcio total e iónico. En exámenes auxiliares podemos pedir las mismas pruebas: calcio, fósforo, magnesio, el PTH, la vitamina D, las hormonas calciotrópicas, y en el electrocardiograma lo que se va a ver es un segmento QT angosto. Y también se pueden hacer otros exámenes especializados que no es necesario que se hagan en sí, que son los estudios de los genes, que por ejemplo el gen del receptor o sensor de calcio o estudio del gen MENT1. Y el tratamiento en una hipercalcemia, porque habíamos dicho que también debe ser tratada como una emergencia, de urgencia se hace la expansión del volumen con suero fisiológico, 10 a 20 miligramos por kilogramo durante 15 a 30 minutos, en el que se administra 1 a 3 veces estos líquidos de mantenimiento. Ahora también se usa la dextrosa, que es al 5%, con 40 a 60 mil equivalentes por litro de cloruro de sodio, y el cloruro de potasio, que son 20.000 equivalentes. También se puede dar la furosemida, 1 miligramo por kilogramo cada 6 a 8 horas endovenoso. El fosfato inorgánico cuando hay hipofosfatemia, que también puede ser una causa de la hipercalcemia, por vía oral de 3 a 5 miligramos por decilitro, y en el caso de hipervitaminosis o necrosis de grasa subcutánea se aplica lo que son los glucocorticoides. En este caso, la metilprednisolona, 2 miligramos por kilogramo día, o la hidrocortisona, que son 10 miligramos por kilogramo día. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias.
Bueno, yo voy a continuar. Soy Néstor Pablo Tuparfán y voy a hablar sobre lo que es hipomagnesemia y hipermagnesemia. Siguiente, por favor. Primero, unas generalidades sobre lo que es el metabolismo del magnesio. Vamos a ver que es el tercer cation intercelular más frecuente y sus depósitos básicamente son el músculo, el hígado y el hueso. Dentro de sus funciones se encuentra la estabilización de lo que es la membrana, los nervios y la función neuromuscular. También se encarga de regular la secreción de la PTH, la Volumen. paratonina. ¿Perdón? ¿No Pues se me escucha? yo he puesto a mi computadora más volumen porque no te escucho bien. Ahora me escucha, doctora. Sí, porque he Ya, aumentado el volumen de mi compu. ya, Ya, me voy a listo. acercar. Entonces, el 1% de lo que es el magnesio total del cuerpo se encuentra de manera extracelular y bueno, los valores normales van a ser de 1.5 a 2.3 miligramos por decilitro o 1.9 a 1.2, perdón, 1.2 a 1.9 microlientes por litro. La absorción básicamente es intestinal y la excreción, por otro lado, va a ser renal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los síntomas, se suele presentar asintomáticos, sobre todo en los casos leves. En este tenemos que considerar también como síntoma lo que son las pérdidas, que suelen estar asociadas en este cuadro, las diarreas, los vómitos, y también en los casos de las pérdidas renales, si es que están asociadas al uso de fármacos nefrotóxicos. El cuadro clínico es variado, pero en los casos más graves se pueden presentar convulsiones, apnea, hipoxia, bradicardia, hipotensión. La hipomagnesemia también se asocia a lo que son otros trastornos como la hipocalcemia y la hipocalemia. Como mi compañera había hablado también de los síntomas de hipocalcemia, tenemos aquí la tetania, la debilidad, los signos de Fostex y Trussock. Bueno, están en la imagen de la izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al diagnóstico, primero hay que tener un grado 2 de sospecha y algunos factores que se pueden encontrar, sobre todo en lo que son recién nacidos, puede ser la hipocalcemia, pretérminos o pretérminos tardíos, si es que la madre ha tenido una ingesta inadecuada de lo que es magnesio, madres diabéticas o con diabetes gestacional, la restricción del crecimiento intrauterino y defectos genéticos como que inhiben la reabsorción del magnesio a nivel renal, entre otros. Entonces, con esta sospecha, y en el caso de los niños ya más grandes, también tendríamos lo que son niños desnutridos que pueden tener déficit de ingesta. Entonces, con estos factores de riesgo, el diagnóstico lo pondríamos a hacer con exámenes de laboratorio de magnesio sérico que estaría disminuido. Otros exámenes, los electrolitos, que también deberían tomarse de calcio, el fósforo, el potasio, el bicarbonato. Pruebas de función renal como la creatinina, la urea, el BUM, la fracción de extracción de magnesio que también se puede obtener en la recolección de orina y el electrocardiograma se pueden ver alteraciones como el aplanamiento de la onda T y la prolongación del segmento ST. Siguiente, por favor. Para el tratamiento hay que diferenciarlos más bien si es que se tratan de casos leves o severos. Los leves usualmente son asintomáticos y solo van a requerir el suplemento por vía oral. Mientras que en el caso de los severos, que se presentan más que todo, se pueden presentar con síntomas neurológicos como son las convulsiones. A esto se va a necesitar suplementación por vía parenteral con sulfato de magnesio al 50% a una dosis de 2.5 a 5 miligramos por kilo de magnesio elemental, que según para esta solución son 0.05 a 0.1 mililitros por kilo. Esta, cuando se da por vía endovenosa, se tiene que hacer una infusión lenta de 15 a 20 minutos y se puede repetir cada 6 a 8 horas. O si no, en el caso de recién nacido, se puede optar por la vía intramuscular. El monitoreo se hace, también se tiene que realizar el monitoreo por cardiorrespiratorio y puede ser necesario incluso medir el magnesio sérico diario. Después de que está realizado este tratamiento por vía parenteral, cuando ya no se presentan los síntomas graves, se toma por un tratamiento de sostén, que más bien sí va a ser por vía oral y que es igual en los casos leves. La dosis va a ser de 0.2 mililitros por kilo por día de sulfato de magnesio al 50%. Adicionalmente, también tenemos que tratar la causa del déficit de magnesio y, bueno, los trastornos electrolíticos como la hipocalemia y la hipocalcemia que pueden estar asociados. Siguiente, por favor. Para la prevención, bueno, tendríamos que hacer una adecuada suplementación del magnesio, ya sea en nutrición parenteral o enteral en el caso de los recién nacidos, bueno, con esta dosis.
En el caso de las madres que tengan un déficit de magnesio, se tiene que corregir durante el embarazo, y ya en niños mayores se tiene que tomar lo que es la nutrición de alimentos ricos con magnesio, como son la espinaca, la palta, las almendras, los frijoles, entre otros. Siguiente, por favor. Para hipermagnesemia, bueno, esto consiste en niveles incrementados de magnesio sérico de 2.3 miligramos por decilitros o más de 1.9 miliequivalentes por litro. Los síntomas también pueden presentar sintomáticos y también pueden presentar cuadros sutiles y variados, pero en los casos más graves, bueno, podemos ver la depresión del sistema nervioso central con letargo, somnolencia, incluso el coma, depresión respiratoria, en lo que vemos las apneas, el nivel muscular, hipotonía, debilidad, hiporreflexia, succión débil al lactar, y la flacidez severa, que bueno, se conoce como el término inglés de floppy baby. En el caso cardiovascular podemos ver lo que es la hipotensión, bradicardia, pueden llegarse a presentarse arritmias como pueden ser bloqueo cardíaco y también el paro cardíaco. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico hay que también ver los factores de riesgo para considerar, para sospechar de este. En el caso de recién nacidos, uno de los factores de riesgo más importante es una madre que ha sido tratada por eclampsia con sulfato de magnesio. También en los casos de neonatos que estén recibiendo nutrición parenteral con dosis altas de magnesio o que se han dado por velocidad de infusión bastante rápida. El uso de antiácidos o enemas que también pueden contener magnesio también es un factor de riesgo que también se puede ver en niños más grandes. Y por otro lado, donde hay una disminución de la excreción, como en prematuros o el caso de las asfixias. También aquí podemos considerar lo que son los casos de insuficiencia renal, que también pueden verse en niños más grandes. En niños más grandes también el síndrome de lisis tumoral, que bueno, lo vemos en las leucemias y que se da con el tratamiento de la quimioterapia. Los exámenes, el diagnóstico, entonces tendría que ser con el magnesio sérico, e igual tendríamos que pedir otros electrolitos como el calcio para ver si hay una hipocalcemia acompañante. Las pruebas de función renal con la creatinina, el BUN, la urea, y en el electrocardiograma podemos ver prolongación del PR, el alargamiento intervalo QT y un QRS ancho. Siguiente, por favor. Para el tratamiento también lo tenemos que diferenciar en los casos leves y los casos sintomáticos que pueden llegar a ser graves. Para el caso leve, estos suelen presentarse asintomáticos, y si es que tienen una función renal conservada, solo bastaría con retirar la fuente de magnesio que se está dando extra, o sea, retirar, por ejemplo, suplementos, entre otros, o el uso de enemas, antiácidos de magnesio, la hidratación y un adecuado soporte nutricional. Pero más bien puede ser necesario el monitoreo si se observan complicaciones. Para los casos sintomáticos, se puede dar el gluconato de calcio cuando se presenten síntomas graves, más que todo neurológicos y cardíacos. Se usan los diuréticos de asa como la furosemida más una hidratación adecuada, la sanguinotransfusión que se puede realizar en los recién nacidos, hemodiálisis o diálisis peritoneal para los casos refractarios con insuficiencia renal, y también es importante el monitoreo cardiorrespiratorio, los líquidos endovenosos y el uso de vasopresores en caso de que haya hipotensión refractaria. Bueno, básicamente para la prevención sería evitar el uso de suplementos inadecuados de magnesio, y también, bueno, estos laxantes son las que pueden contener magnesio, sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Gracias. Ah, Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar la exposición hablando sobre hiperfosfatemia, hipofosfatemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como una breve introducción respecto al metabolismo del fósforo, vemos el contenido corporal y función fisiológica que tiene. La mayor parte del fósforo se encuentra en el hueso o es intracelular, y menos del 1% se halla en el plasma. El fosfato es el anión intracelular más abundante, y aunque la mayoría forma parte de un compuesto más grande como el ATP, la concentración de fósforo varía con la edad más que la de los otros electrolitos. Y eso es justo lo que vamos a ver cuando veamos la definición tanto de hipofosfatemia como de hiperfosfatemia. La explicación para las altas concentraciones durante la infancia es la necesidad de fósforo para favorecer el crecimiento. El fósforo como componente del ATP y otros trinucleótidos resulta fundamental para el metabolismo energético de la célula y es necesario para la señalización celular y la síntesis de ácidos nucleicos. Además, constituye un componente de las membranas celulares y otras estructuras. Junto con el calcio,
El fósforo es necesario para la mineralización del esqueleto y se necesita un balance neto positivo de fósforo durante el crecimiento, y el esqueleto en crecimiento es especialmente vulnerable al déficit, como lo vamos a ver. Respecto al aporte de fósforo, se encuentran los alimentos, la leche y los productos lácteos son las mejores fuentes de fósforo, pero también en la carne y el pescado se encuentran concentraciones altas, y en general las verduras tienen más fósforo que las frutas y los cereales. Durante la absorción gastrointestinal se absorbe aproximadamente el 65% del fósforo ingerido, incluida una pequeña cantidad que es secretada, y la absorción, que tiene lugar casi exclusivamente del intestino delgado, ocurre a través de un proceso de difusión paracelular y una vía transcelular regulada por la vitamina D. Respecto a la excreción del fósforo, el riñón regula el equilibrio del fósforo. Cerca del 90% del fosfato plasmático se filtra en el glomérulo, y la reabsorción de fosfato ocurre sobre todo en el túbulo proximal, aunque también se menciona que una pequeña cantidad es reabsorbida en el túbulo distal. Y en general, cerca del 85% de la carga filtrada es reabsorbida. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora vamos a empezar hablando sobre la hipofosfatemia. Debido a la amplia variación de las concentraciones fisiológicas de fósforo plasmático, la definición de hipofosfatemia depende de la edad. Como vemos en el gráfico inferior izquierdo, el intervalo reflejado en un informe de laboratorio puede estar basado en valores normales para el adulto y por tanto ser engañoso en los niños. Además, el fósforo plasmático no siempre refleja la reserva corporal total, ya que, como vimos antes, solo el 1% del fósforo es extracelular. Y respecto a la etiología, son muchos los mecanismos que pueden causar en general hipofosfatemia. Por ejemplo, un desplazamiento transcelular de fósforo hacia el interior de las células ocurre en procesos que estimulan la utilización celular de fósforo, por ejemplo, en el proceso de la glucólisis. La deficiencia nutricional de fósforo es poco frecuente, ya que la mayoría de los alimentos lo contiene. Sin embargo, los lactantes son especialmente susceptibles debido a que su alta demanda de fósforo necesario para el crecimiento, sobre todo del esqueleto, es fundamental. Y los lactantes de muy bajo peso al nacer tienen un crecimiento del esqueleto especialmente rápido y pueden desarrollar déficit de fósforo y raquitismo si son alimentados con leche materna o con fórmula para lactantes a término. También hay un déficit relativo de calcio. Un aporte adicional de calcio y fósforo utilizando complementos con la leche materna o una fórmula especial para prematuros evita esta complicación. En el caso de las pérdidas renales excesivas de fósforo, ocurren en varios trastornos, tanto adquiridos como hereditarios, y se considera que debido a la paratormona se inhibe la reabsorción de fósforo en el túbulo proximal, y el hiperparatiroidismo produce hipofosfatemia como un ejemplo de ello. Dentro de las causas multifactoriales, como ejemplo, tanto las causas adquiridas como las congénitas de déficit de vitamina D se asocian con hipofosfatemia, y la patogenia es multifactorial. La ausencia de vitamina D disminuye la absorción intestinal de fósforo y reduce de forma directa la reabsorción renal del fósforo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, existen manifestaciones agudas y crónicas de hipofosfatemia. El raquitismo se produce en niños con déficit prolongado de fósforo. La hipofosfatemia grave, típicamente inferior a 1 o a 1.5 miligramos por decilitro, puede afectar a cualquier órgano corporal porque el fósforo tiene un papel crítico en el mantenimiento de la energía celular adecuada. Con un fósforo inadecuado también se altera la liberación de oxígeno a los tejidos. La hipofosfatemia grave puede producir hemólisis y disfunción de los leucocitos. La crónica causa debilidad muscular, proximal y atrofia. En la unidad de cuidados intensivos, el déficit de fósforo puede retardar la retirada de la ventilación mecánica o causar insuficiencia respiratoria aguda. La rhabdomiólisis es la complicación más común de la hipofosfatemia aguda. Otras manifestaciones de la hipofosfatemia son la disfunción cardíaca y los síntomas neurológicos mencionados. Respecto al diagnóstico, la historia clínica y los datos básicos del laboratorio sugieren a menudo la etiología de la hipofosfatemia. La historia clínica debe en sí investigar la nutrición, los fármacos y los trastornos familiares. La hipofosfatemia y el raquitismo en niños pequeños, por lo demás sanos, sugieren un defecto genético de la conservación renal de fósforo. También un síndrome de Fanconi, un uso inapropiado de antiácidos, mala nutrición, entre otros. Siguiente diapositiva.
Y respecto al tratamiento, la hipofosfatemia leve no requiere tratamiento a menos que la situación clínica sugiera la presencia de una depresión crónica de fósforo o que haya pérdidas persistentes. El fósforo oral puede producir diarrea, por lo que las dosis deben fraccionarse. Y el tratamiento intravenoso es eficaz en pacientes que tienen déficit grave o que no toleran la medicación oral. Este fósforo intravenoso se encuentra disponible como fosfato sódico o fosfato potásico. Y la elección se basa en el nivel plasmático del potasio del paciente. Ahí vemos la dosis de 0.08 a 0.16 milimoles por kilo a pasar en 6 horas. Las dosis orales de mantenimiento se fraccionan en dosis de 2 a 3 milimoles por kilo, aunque la dosis de mantenimiento es sumamente variable de un paciente a otro. Y la única intervención necesaria en lactantes con aporte inadecuado es el aumento del fósforo en la dieta. Se deben suprimir además los antiácidos quelantes de fósforo en pacientes con hipofosfatemia y algunas enfermedades requieren tratamiento específico. Siguiente diapositiva. Y bueno, en el otro ámbito tenemos la hiperfosfatemia. En respecto a la etiología, la insuficiencia renal es la causa más común de hiperfosfatemia. Esto ocurre porque la absorción gastrointestinal de la amplia ingesta de fósforo en la dieta no está regulada y los riñones en general excretan este fósforo. Cuando la función renal es inferior a un 30% de lo normal, suele aparecer hiperfosfatemia, aunque puede variar considerablemente en función de la ingestión de fósforo en la dieta. Muchas de las otras causas de hiperfosfatemia tienen más probabilidad de aparecer en el contexto de insuficiencia renal y el contenido celular de fósforo es alto en relación con el fósforo plasmático y la lisis celular puede liberar cantidades sustanciales de fósforo. Esta es la causa de hiperfosfatemia en el síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis y hemólisis aguda. Respecto a las manifestaciones clínicas, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las principales consecuencias clínicas son la hipocalcemia y las calcificaciones sistémicas. Es probable que la hipocalcemia se deba al depósito tisular de sales de calcio, fósforo a la disminución de la reabsorción ósea. Y la hipocalcemia sintomática ocurrirá con mayor probabilidad cuando el nivel de fósforo aumente rápidamente o cuando estén presentes trastornos que predispongan a la hipocalcemia, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica o rhabdomiólisis. Y la calcificación sistémica se produce porque se sobrepasa la solubilidad del calcio y el fósforo en el plasma. Y desde el punto de vista clínico, este trastorno suele ser aparente en la conjuntiva, donde se manifiesta como una sensación de cuerpo extraño, eritema e inyección conjuntival. Y la hipoxia por calcificación pulmonar y la insuficiencia renal por la nefrocalcinosis constituyen manifestaciones ya de un periodo más grave. Respecto al diagnóstico, es necesario determinar la creatinina plasmática y el nitrógeno ureico en sangre en cualquier paciente con hiperfosfatemia. La historia clínica se debe centrar en la ingesta de fósforo y la presencia de enfermedades crónicas que puedan causar hiperfosfatemia, además de otras pruebas que pueden estar indicadas, como la determinación de potasio, el ácido úrico, el calcio, el lactato deshidrogenasa, en casos de también, bueno, la creatinina fosfoquinasa en caso de sospecha de rhabdomiólisis, lisis tumoral o hemólisis. Siguiente diapositiva. Y bueno, como último punto, el tratamiento de la hiperfosfatemia aguda depende de su gravedad y de la causa. La hiperfosfatemia leve en un paciente con una función renal razonable se resuelve sola, aunque la resolución también puede acelerarse restringiendo el fósforo en la dieta. Si la función del riñón no está deteriorada, los líquidos intravenosos también pueden mejorar la excreción renal de fósforo. Y en casos de hiperfosfatemia más significativa o en una situación como la lisis tumoral o la rhabdomiólisis en la que la generación endógena de fósforo es probable que continúe, la asociación de algún quelante oral de fósforo evita la absorción del fósforo de la dieta y puede eliminarlo del organismo. Los quelantes del fósforo son más eficaces cuando se administran con la comida. Siguiente diapositiva. Y bueno, estos, los que contienen hidróxido de aluminio son, un anterior, por favor, sí, los que contienen hidróxido de aluminio son especialmente eficaces, pero el carbonato cálcico es una buena alternativa y puede preferirse si hay que tratar una hipocalcemia concomitante. La preservación de la función renal, como sucede en la diuresis elevada en la rhabdomiólisis o en la lisis tumoral, es una ayuda significativa porque permite la excreción continua del fósforo. Si la hiperfosfatemia no
no responde al tratamiento conservador, en especial si se desarrolla una insuficiencia renal, puede ser necesaria la diálisis para aumentar esta eliminación de fósforo. Y la restricción de fósforo en la dieta también es necesaria para aquellas enfermedades que ocasionan hiperfosfatemia crónica. Sin embargo, esas dietas, como hemos visto, pueden ser difíciles de seguir debido a la abundancia de fósforo en diversos alimentos, y la restricción es a menudo suficiente en enfermedades como el hipoparatiroidismo y la insuficiencia renal leve. Y para la hiperfosfatemia más problemática, como en casos de insuficiencia renal moderada y nefropatía terminal, los quelantes del fósforo pueden ser necesarios. Estos incluyen el carbonato cálcico, el acetato de calcio, el cebelalol, el citrato férrico, el oxidróxido sucroférrico y el lantano. Y la diálisis elimina directamente el fósforo de la sangre en los pacientes con nefropatía terminal, pero es solo un tratamiento añadido a la restricción de la dieta y los quelantes del fósforo. Siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Lady Ventura Añari y vamos a continuar con lo que es la hiponatremia y la hipernatremia. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando primero con una pequeña definición, lo que es la hiponatremia, bueno, va a ser una alteración electrolítica que se va a presentar muy común en los pacientes pediátricos hospitalizados, y esta va a ser inferior a 135 miliequivalentes por litro. No sé si logran ver la diapositiva, parece que se ha movido. Ok, bueno, entonces en cuanto a la etiología, es muy importante distinguirlas de lo que son las pseudohiponatremias, las cuales pueden deberse a lo que son las sustancias con la capacidad osmótica, ya sean como la glucosa, lípidos y proteínas, las cuales pueden provocar lo que es un paso del agua al ECA. Entonces, vamos a tener una clasificación en cuanto a las hiponatremias verdaderas respecto a su estado de volumen. Estas pueden ser hipervolémicas, euvolémicas e hipovolémicas. En cuanto a las hipervolémicas, esto podemos ver que ocurren en los estados edematosos, ya sean como en caso del síndrome nefrótico, cirrosis, también en el caso de se presenta una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, en los cuales se va a producir un exceso de agua libre corporal con un sodio normal o puede también estar aumentado. En estos casos, el sodio en la orina va a estar disminuido, menos de 20 milimoles por litro, con excepción en el caso de la insuficiencia renal. En cuanto a las normovolémicas, estas van a cursar con lo que es un exceso de fluido extracelular, sin edemas y con el sodio corporal normal. Una de las causas más frecuentes va a ser lo que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y bueno, dentro de otras causas también tenemos lo que es el hipotiroidismo, también el déficit de glucocorticoides y el aporte excesivo de agua, en el caso de que se dé una apotomanía o las fórmulas enterales muy diluidas. También se ha visto que en niños hospitalizados es frecuente la hiponatremia secundaria a cierto grado de este síndrome y al empleo de los líquidos hipotónicos. En este caso, la concentración del sodio urinario se va a encontrar mayor a 20 milimoles por litro. Y finalmente tenemos lo que es las hipovolémicas, que estas pueden deberse a lo que son en caso de que haya situaciones cuando se pierde sodio y agua. Y bueno, en estos casos, esto se puede dividir en dos, que pueden ser de origen renal y extrarrenal. En cuanto a las extrarrenales, tenemos las pérdidas gastrointestinales, ya sean los vómitos y diarrea, sudor, y también puede presentarse en el caso de las renales, como diuresis osmótica y el síndrome de pierde sal cerebral. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, estas va a depender de lo que es la patología subyacente y también la velocidad de la instauración. Sin embargo, podemos ver que una de las manifestaciones más que se presenta va a ser a nivel neurológico, y ya que también se va a manifestar a nivel de, por ejemplo, se va a presentar lo que es un edema celular. Esto va a condicionar a la clínica en el caso del edema cerebral, y podemos ver que se puede presentar una herniación del tronco encefálico y apnea, y con frecuencia va a ser necesario lo que es un soporte respiratorio. Y dentro de los síntomas más frecuentes, podemos ver a nivel neurológico lo que es la anorexia, vómitos, letargia, agitación, también se puede presentar cefalea, y en niveles más graves lo que son las convulsiones y el coma. En estos casos, en función del tipo de hiponatremia, también se puede ver lo que se puede presentar lo que son síntomas de edemas, y también en caso de que haya sobrecarga de volumen, o también por el contrario, prevalecerán algunos signos de deshidratación extracelular si en el caso de que se presente una afectación intravascular, lo que puede llevarnos a lo que es un shock hipovolémico.
En cuanto al diagnóstico, podemos ver que va a ser importante definir clínicamente el estado de volumen del paciente y la determinación de la osmolaridad y también del sodio, tanto en plasma y en la orina. Es por eso que es importante realizar una buena historia clínica para que nos pueda orientar a la etiología. Y la mayoría de estos pacientes también pueden cursar con lo que es un antecedente de depresión volumen, en el cual podemos ver los signos habituales de la deshidratación, aunque en una depresión sutil de volumen puede que no sea clínicamente evidente. En el caso de los niños con hipervolemia, en estos casos los niños se van a encontrar edematosos en la exploración física y también pueden contar con lo que es una ascitis, también puede presentar edema pulmonar, un derrame pulmonar o hipertensión. Y en el paciente con esta hiponatremia hipervolémica, la concentración urinaria de sodio constituye uno de los parámetros útiles para poder hacer el diagnóstico, ya que normalmente se va a encontrar bajo 10 miliequivalentes por litro. En cuanto a la hiponatremia hipovolémica, puede ser tanto como causa renal o como extrarrenal, y cuando las pérdidas van a ser extrarrenales, la concentración de sodio va a ser en la orina va a ser baja, típicamente menos a 10 miliequivalentes por litro. En cuanto a si las pérdidas van a ser renales, aquí en estos casos la concentración de sodio en la orina va a ser mayor a 20 miliequivalentes por litro. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, este va a depender del tipo de hiponatremia. Sin embargo, es muy importante considerar estas tres normas comunes y fundamentales. Primero tenemos que en el caso de una hiponatremia grave, que es menor a 120 miliequivalentes por litro, o en caso de que curse con algún síntoma neurológico grave, es importante tratar con lo que es un bolo de suero salino hipertónico de 3 a 5 mililitros por kilogramo. En este caso podemos utilizar lo que es un suero salino hipertónico al 3%, ya que de esta manera nos va a producir lo que es un pequeño pero rápido aumento del sodio sérico. Como segundo paso importante es que en el resto de las hiponatremias la corrección va a ser más lenta y esta se debe dar entre 12 y 24 horas para poder evitar lo que es el síndrome de la desmielinización osmótica, o también denominada la melanólisis pontina central. Y también finalmente tenemos lo que es la monitorización frecuente de la anatremia, en la cual esta podemos dividirla según lo que es el estado de volumen. En una hiponatremia hipervolémica es importante programar lo que es un balance hídrico negativo, ya que debe haber una restricción hídrica y también una diuresis osmótica. Y en caso de que continúe la hiponatremia, se puede aportar sodio según la fórmula general. En el caso de una hiponatremia volémica, aquí se debe plantear lo que es un balance hídrico neutro y también el sodio positivo. Y de igual manera, si continúa la hiponatremia, se debe aportar el sodio según la fórmula general. Esta corrección debe hacerse entre 12 y 24 horas. Y en el caso de hiponatremia hipovolémica, aquí va a existir lo que es una deshidratación extracelular y con el riesgo de shock hipovolémico, por lo que va a ser importante realizar los balances positivos tanto de agua y de sodio. Inicialmente podemos realizar lo que es un tratamiento de compromiso hemodinámico y que podemos realizarlo con lo que es el suero salino de 0.9% y posteriormente continuar con la fase de reposición con lo que es la fluidoterapia. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la hipernatremia, esta, bueno, como definición tenemos que es la concentración de sodio mayor a 145 miliequivalentes por litro. Y bueno, la hipernatremia leve se puede presentar es bastante común en niños, sobre todo en los lactantes con gastroenteritis. Y también se ha visto que en los pacientes de hospitalización, en estos casos puede ser iatrogénica, ya que puede ser causada por una inadecuada administración de agua, por también excesiva administración de sodio. Y en estos casos también podemos distinguir lo que es la etiología y fisiopatología en tres mecanismos básicos, como es el ejemplo del caso del exceso de sodio, que en estos casos se puede dar por una intoxicación, en estos casos es iatrogénica y se da con mayor frecuencia en lo que es el ámbito hospitalario. También podemos ver lo que es la déficit de agua, que en estos casos se puede presentar en diabetes insípida, nefrogénica y central. Otras causas también pueden deberse a un desequilibrio entre las pérdidas y la ingesta en los recién nacidos, en especial los prematuros, que tienen elevadas pérdidas insensibles de agua. Y también en el caso de déficit tanto de agua y de sodio, aquí podemos ver que ocurren situaciones, por ejemplo, en la que el déficit de agua excede al de sodio, y esto suele pasar, por ejemplo, cuando no ingiere una cantidad adecuada de agua. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, podemos ver que se van a presentar los signos de deshidratación intracelular y después se pueden presentar extracelular.
En estos casos tenemos síntomas inespecíficos de la afectación cerebral. Ya se puede presentar, por ejemplo, irritabilidad, convulsiones, también va a haber una alteración a nivel de la conciencia y también formas más graves se pueden presentar lo que son las hemorragias subaracnoideas e intraparenquimatosas también y también se puede presentar lo que es una trombosis. Y bueno, también se ha descrito que al igual que la hiponatremia se puede presentar lo que es la mielonisis como tratamiento, como una complicación del tratamiento de la hiponatremia. Siguiente, por favor. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, es importante también considerar la historia clínica para poder evaluar lo que es, para poder tener en cuenta lo que es, cuál ha sido la etiología. Y bueno, es importante también preguntar por la ingesta de sodio, ya que los niños con excesiva ingesta de sodio no van a presentar signos de deshidratación. Y la intoxicación grave por sodio va a causar lo que es una sobrecarga de volumen, por lo que también podemos encontrar edema pulmonar y una ganancia de peso. También hemos visto que en el hiperaldoteronismo también la hipernatremia suele ser leve o puede estar ausente y esto también se asocia a lo que es edema, hipertensión. Y en el caso que haya una pérdida aislada de agua, en estos casos sí se puede presentar lo que son los signos de depresión de volumen y se puede manifestar con deshidratación en el niño. También en caso de que se sospeche de diabetes insípida como etiología, en estos casos es importante valorar incluir lo que es la medición de la hormona antidiurética y la prueba de privación de agua. A esto también es importante agregar lo que es la prueba con acetato de desmopresina para poder diferenciar lo que es la diabetes insípida nefrogénica de la central. Siguiente, por favor. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, bueno, a medida que aparece lo que es la hipernatremia, el cerebro va a producir lo que son los idiosmoles para poder incrementar la osmolaridad intracelular y evitar la pérdida de esta agua, del agua cerebral. Entonces, en estos casos, si la concentración sérica de sodio va a descender con rapidez, va a haber un movimiento de agua tanto desde el cerebro al interior de las neuronas, lo que para poder igualar lo que es esta osmolaridad en ambos compartimientos, y esto se va a manifestar como edema o hinchazón resultante en el cerebro. Entonces, esto nos puede manifestar, nos puede dar lo que son los signos, tanto como puede presentar convulsiones o coma. Entonces, debido a estos peligros, la hipernatremia no debe corregirse rápidamente y por eso que el objetivo es disminuir el sodio sérico en menos de 12 miliequivalentes por litro cada 24 horas, a razón de 0.5 miliequivalentes por litro cada hora. Y bueno, en estos casos el aspecto fundamental va a ser lo que es la monitorización frecuente del valor del sodio sérico. Y bueno, en caso de que el niño presente convulsiones por edema cerebral, debido a que haya una corrección rápida, es importante administrar lo que es el líquido hipotónico. Debe interrumpirse lo que es el líquido hipotónico y debe administrarse lo que es la infusión de suero salino al 3% para aumentar de forma aguda el sodio sérico. Y bueno, finalmente, en el caso de que el niño cuente con una deshidratación hipernatrémica, en estos casos es importante dar priorización a lo que es restaurar el volumen intravascular con líquidos isotónicos, que en este caso podemos contar con el suero salino. Siguiente, por favor. Bueno, esa es nuestra bibliografía. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, solo falta que corrijas la lámina de que era hipercalcemia, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario de ustedes? Tienen que acostumbrarse a hacer preguntas a los expositores. No hay preguntas. Bueno, dentro de todas las alteraciones metabólicas que han presentado, pues hay algunas que son más frecuentes que otras, ¿no? La hipoglicemia es frecuente, sobre todo en la etapa neonatal. Sobre todo en los niños que tienen factores de riesgo, ¿no? Los desnutridos fetales, o porque el depósito de glucosa se produce en el tercer trimestre, en los prematuros también, ¿no? Y bueno, eso sería la falta de depósito. Otras causas son los hijos de madre diabética, por el hiperinsulinismo. Bueno, y otras alteraciones raras también. Si tenemos factores de riesgo, pues hay que prevenir, ¿no? Como bien lo ha dicho, la fisiopatología de la glucosa, normalmente la glucosa baja entre la primera y segunda hora de vida. Hay una dieta, ¿no? Un baile.
y después se recupera a las 3 horas, como lo ha dicho ella. Es por eso que muchas veces estamos acostumbrados a hacer el control de glucosa a las 2 horas y incrementamos el diagnóstico de hipoglicemia, ¿no? Bueno, es un poco raro que se presente la diabetes neonatal, ¿no? Pero siempre hay que saber todas las causas. La hiperglicemia a veces se presenta por encima de 125, 150, pero a veces es porque un niño que está hipoglicémico de repente aumentamos la concentración de dextrosa o infundimos glucosa, digamos, un pico elevado, y el niño de hipo se va a hiper, ¿no? O con un niño deshidratado que se supone, sobre todo hablando en este caso recién nacido, ¿no? Un niño deshidratado, en lugar de hidratarlo con una dextrosa al 5, por un lapso, un error, le damos al 10%. Cuando un niño está deshidratado, lógicamente le tenemos que dar más volumen. Entonces el VIC es el VIC elevado y condicionamos hiperglicemia. O cuando un niño pues está, digamos, con un cuadro de sepsis severa, pues no regula bien la glucosa. A veces tienden a ser hiperglicemia, no más que hipo. La hipocalcemia también se ve en los niños que nacen asfixiados, ¿no? Porque como ustedes han visto en la fisiopatología de la asfixia, se abren los canales de calcio, digamos, sale el calcio de las mitocondrias en la falla energética secundaria, ¿no? Y los niños también tienen que controlarse el calcio. Las mamitas que cursan con una preeclampsia severa, bueno, a veces los ginecólogos llaman el sulfato de magnesio y sobre todo si es un embarazo digamos, prematuro, eh, hay mayor pasaje, ¿no? de este magnesio en el nivel de la barrera hematoplacentaria y el niño puede presentar hipermagnesemia, ¿no? Incluso valores mucho más altos que la madre. Y este niño puede nacer hipotónico, sin esfuerzo respiratorio, con compromiso neurológico, y entonces a veces tenemos que ponernos en ventilación mecánica. Bueno, ahora hay otros medicamentos para controlar la preeclampsia, ¿no? Y si no se controla rápidamente, bueno, termina el embarazo por cesárea. Va de la mano estos trastornos también con la alteración del fósforo, ¿no? La hipofosfatemia también se puede producir en el prematuro, más que en el recién nacido término, y dándonos lugar a un cuadro que se llama hipofosfatemia, ¿no? Y tenemos que dar un aporte después de fósforo. Bueno, las alteraciones del sodio creo que para ustedes es más conocida también. Cuadros gastroentéricos, bueno, sería hipovolemia, es la más frecuente y puede haber hiponatremia, ¿no? O también puede presentarse, por ejemplo, los niños que tienen hiperplasia suprarrenal congénita, que son alteración de los mineralocorticoides, y estos niños también pueden presentar perdedores de sodio, ¿no? Y pueden presentar hiponatremias severas. Y hay que hacer, cuando hay hiponatremias severas, bueno, en el caso de esta hiperplasia suprarrenal congénita, a veces fuera de la hidratación, pues, donde no hay historia de pérdidas, digamos, gastroentéricos, vómitos, etcétera, hay que colocarle cloruro de sodio 3%, ¿no? O sea, los retos de sodio que se conocen. Bueno, y tampoco es una reposición rápida, ¿no? Debe hacerse por lo menos en 4 a 6 horas. Y si es necesario, repetir el bolo, ¿no? En cuanto a las hipernatremias, yo les hablo en el caso de recién nacidos, también es relativamente frecuente en los niños que no tienen pérdidas gastrointestinales, sino que no han recibido el aporte adecuado, ¿no? De líquidos, en este caso de su alimentación, que es la leche.
y regresa pues por una pérdida de peso excesiva, ¿no? Generalmente más de 10%, 15, 18, 20%. Y vienen pues con signos de deshidratación y el sodio sumamente alto, ¿no? Mayor a 150, hasta a veces 170, etcétera. Igualmente hay que rehidratarlos de forma lenta para evitar edema cerebral, ¿no? Estos niños pueden presentar como complicación de la hipernatremia problemas neurológicos o hemorragias a nivel del cerebro. Pero todo nos tiene que orientar los antecedentes, la clínica y el laboratorio para confirmar. ¿Alguna pregunta al respecto? No hay preguntas. Bueno, vamos a descansar unos 10 minutos para seguir con el último seminario. Hola. Sí, doctora. Sí, ¿no? Sí, en 10 minutos pueden ir a tomar un líquido. A los que se les ha sacado la garganta, lo que les falta las hemorragias. Ir a, qué sé yo, al servicio higiénico, estirar las piernitas, etcétera. ¿Sí? Entonces, a las 4 en punto. Son 15:50.